¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Aquí estamos. Es martes, día 27 y por delante media hora que vamos a aprovechar para comentar la actualidad. Bienvenidos a un tiempo que hoy compartimos con los tertulianos a los que ya saludo. Aquí está a mi lado pues el insigne concejal del Concello de Ourense, don Laureano Bermejo. ¿Cómo estás, Laureano? Muy bien, muchas gracias. Encantado de saludar también, porque el tratamiento que tenéis en el Concello es ilustrísimo. No, ilustrísimo es el alcalde. Dios mío, no subamos tan arriba, que después las caídas siempre son muy malas. Bueno, está aquí don Rafael García Losada. ¿Cómo está, Rafa? Muy bien, encantado. Y encantado de saludar también a Paco. ¿Cómo estás? Muy Paco? bien. Paco Novoa. Buenos días. Aquí estamos con esta gente para escuchar sus opiniones. ¿Sobre qué asuntos? Pues sobre algunos de los que publica el periódico en este martes. Enumeramos todos los de la portada, se los leemos para todos ustedes. En el primer asunto que destaca la primera, ahí lo tienen, que se cae todo en la cuestión de la Pokémon como un auténtico castillo de naipes. Francisco Rodríguez, exculpado del caso de Aquages en la Pokémon. La justicia vuelve a tumbar otra de las principales derivadas de la macrooperación de la jueza de Lara. En este caso, absuelve al exalcalde, al exgerente de la firma y a sus parejas de tráfico de influencias. En la fotografía principal de la portada tenemos pues, un acto emotivo, la despedida ayer de Eligio Rivas. Despedida a Eligio Rivas en Os Milagros. Funeral por un erudito, dice el periódico. Y en el pie de foto le leemos también que el santuario de Os Milagros, en el que pasó gran parte de su vida, acogió ayer el funeral por el misionero Paul Eligio Rivas, fallecido el sábado a los 97 años. Numerosas personas procedentes de toda la comarca, a la que dedicó muchos de sus estudios, acudieron a rendirle homenaje. En la parte inferior de la portada hablamos también pues, de que la donación al Banco de Alimentos se desploma por la subida de precios. La inflación ha provocado una caída del 60% en las entregas de productos de primera necesidad que se distribuyen a más de 6.500 ourensanos, de los que 1.170 son niños. Atención a esas cifras, más de 6.500 ourensanos, de los que 1.170 son niños. En el apartado Más Noticias, en primer lugar, la Cumbre Mundial Itermatalia sitúan a Ourense como el gran referente termal. Una oleada de actos vandálicos prologa la huelga del siderometal, que tendrá lugar, por cierto, mañana. El acosador de ancianas de Berín ya cumple condena en prisión y medio millar de mayores reciben en Ourense la cuarta dosis anti-COVID. En lo alto de la portada, dos temas más. En primer lugar, en política internacional, cambio de rumbo en Italia. El triunfo de Meloni revoluciona la política europea. Y llamada a la lectura de dos publicaciones dentro del ejemplar de hoy. En primer lugar, el suplemento Más Deporte, motocross en Cobo de Lobo, y también un extra sobre el turismo recupera potencia. Son los asuntos de este martes 27 de septiembre. Ahí está toda la portada y a partir de ahí pues vamos a escuchar los comentarios, los puntos de vista, los análisis que sobre alguno de estos temas hacen nuestros invitados hoy. Pregunto ya sobre qué opinión le merece este nuevo varapalo a la forma de instruir y de investigar la famosa operación Pokémon de la jueza de Lara. Uno de los principales acusados, que ni siquiera al final, y como se están demostrando, pues había base suficiente, era el exalcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, que tuvo que dimitir en el año 2012, hace de ello precisamente 10 años. Ahora leemos, recuerden una vez más, que Francisco Rodríguez sale exculpado sobre una de las cosas que estaban todavía ahí en el latente de la investigación judicial, de todo este macroprocedimiento que, insisto, se está cayendo como castillo de naipes. ¿Qué opina Laureano sobre este asunto, sobre esta nueva situación que exculpa a un exalcalde que se tuvo que ir precisamente cuando se abrió esta operación Pokémon? Que exculpa en este caso a un exalcalde de Ourense, pero que exculpó hace unos meses pasados a otro alcalde, el alcalde de Lugo, que también estaba imputado en el caso Pokémon que dirigía la juez de Lara. La juez de Lara
esta señora fue famosa en su día. Siempre estuvo rodeada de un halo mediático y el primero que tuvo importante fue cuando dirigía el juzgado de Mieres, cuando llevó el tema del aquel exminero que fuera de los explosivos del 11M, que le llamaban Trasorras, creo que se llamaba. Pues, puede ser. Sí, lo llevaba esta señora. Y después se trasladó al juzgado de Lugo y allí empezó un procedimiento también muy conocido mediáticamente, que fuera el caso Carioca, de tema de prostitución, donde había imputados guardias civiles, policías nacionales, incluso hasta hace muy poco tuvo problemas bastante importantes con uno de los guardias civiles implicados, que él decía que no estaba. Y una de las ramificaciones del caso Carioca fue el caso Pokémon. A mí me llama la atención porque todo lo que tocó con el caso Pokémon se fue cayendo todo. Es decir, todo fue sobreseído, todo sin imputaciones claras, sin pruebas definidas. Los mismos abogados dicen, y el propio Tribunal Supremo dijo, cuando la condenó a ella por inhabilitación durante 7 meses por mala praxis y por funcionar mal, es decir, cuando tus propios jefes a un juez le dicen, mira, estás haciendo las cosas mal, te vamos a inhabilitar de empleo y sueldo durante 7 meses, pero le llegaron a decir que pudieron llegar a ser 3 años, la cambiaron de destino, y todo esto porque toda la causa estaba cogida con pinzas, hilvanada, sin nada claro, con artículos incluso de periódico, de recortes de periódico para buscar pruebas, pues da mucho que pensar. Da mucho que pensar porque las consecuencias son muy dolorosas. Y estoy pensando en el exalcalde de Orense, estoy pensando en el exalcalde de Lugo, que también fue sobreseída su causa, y en la cantidad de gente que en su día fueron detenidos e imputados y ahora no pasa absolutamente nada, no le pasó nada, es decir, se ha demostrado su inocencia. ¿Qué resarcimiento le damos a esta gente por una mala praxis de una persona en la cual la sociedad confía plenamente? Rafa. Bueno, yo por hacer algún apunte más, comparto la opinión del compañero y creo que esto es los jueces tienen el poder que tienen, algunos se equivocan, otros no se equivocan. En este caso esta buena mujer se ve que estaba poco preparada. Yo entiendo que debía estar poco preparada porque fallan las instrucciones, se cayeron por defectos de forma, por instrucciones, por plazos. Ahora cambian de juzgado y todos los juzgados, todos los expedientes que cambian de juzgado, los nuevos jueces y fiscales los exoneran. Quiero decir, es una praxis un tanto complicada. Viene, sobre todo, el problema gordo de todo esto ya no es que se equivoque una persona, porque una persona se puede equivocar. Y bueno, vamos a suponer que se equivocó, cometió errores, estaba poco preparada y ya la mandaron. Yo creo que en vez de Ponferrada debían haberla mandado a un juzgado de paz que se entrenara allí, a Becerreá o algo así. Pero bueno, fueron magnánimos con ella y le mandaron al juzgado de verdad. Bueno, ahí se curtirá y quizás llegue a ser una gran jueza. El problema principal es que la justicia tarda tantísimo tiempo que si comete un error, como cometió esta jueza, pasan 10 años, 12 años cuando llega a otra persona que dice, esto fue un error. Pero claro, es que esa dilación en el tiempo de la justicia es lo que teníamos que el Ministerio, los jueces, los juzgados, que tratar de corregir. Porque si alguien comete un error y lo corregimos y lo subsanamos enseguida, pues hombre, ya el error es manifiesto, como tú dices, al alcalde, quien cortó su carrera política, le hubiera pasado lo mismo, pero no hubiera estado 12 años esperando a ver por qué. Que aún hoy, al parecer, por declaraciones que hizo, no sabe todavía bien, con claridad, de qué carajo, con perdón, se le acusaba. Y eso es lo que no se puede en un Estado de Derecho mantener, una dilación tan grande, sobre todo los plazos. No los errores, porque los errores los podemos cometer todos, pero si alguien está ahí para corregirlos, que lo haga cuanto antes, no esta dilación en el tiempo que es descomunal. Paco. Coincido plenamente con lo que se ha dicho sobre el tema. La verdad es que ha sido para las personas afectadas, en este caso para las personas que han sido de alguna manera sancionadas por ese delito que no cometieron o no cometieron en la línea que se les acusa, no tiene forma posible de recuperarse. Se recuperan los temas materiales, pero los humanos, los del dolor,
los de las familias que sufren las consecuencias que se entiende de persecución de alguien de su casa, pues eso es difícil de solucionar. Por lo tanto, yo creo que los tribunales, en este caso los jueces o los magistrados, los que correspondan, deberán estar acompañados en la decisión final de un tema de esa naturaleza. Es decir, no actuar porque lo pide la sociedad, porque hay un clima en ese momento que va en esa línea. Yo creo que nos sirva de experiencia para el futuro, porque lo que ya pasó, ahí está, y se lamenta que haya ocurrido así. Es verdad que se pensaba que podía haber cosas, pero que se llega a anular un proceso completo porque no estaba bien, yo creo que bien analizado, pues hay que pensar que es duro. Es duro para las personas afectadas y es una experiencia para la sociedad para que casos como estos en el futuro se analicen con más profundidad y con más detenimiento. Claro que estamos hablando de un procedimiento que no es que digamos, bueno, es que te han sentenciado y tú has recurrido y después el recurso te da la razón. Es decir, claro, es que no, ni siquiera eso. Ni siquiera llegas a sentarte pues con la investigación cerrada, con las conclusiones hechas y con la celebración de una vista oral donde las partes pues exponen sus puntos de vista y después al final el juez o la audiencia o la sala o lo que toque te culpa o te deja libre o te absuelve. Y después hay un recurso y te puede dar la razón o te la puede quitar. Es que aquí el procedimiento es que ni siquiera tal. Y aparte de esto, tiene, hombre, el agravante. Es decir, cualquier ciudadano sufre este tipo de situaciones, pero en este caso son ciudadanos, todos o casi todos ellos, con una trascendencia pública y con una representación que le ha venido otorgada por los votos de los ciudadanos y que están en los puestos institucionalmente, son cargos de elección, son cargos con una visibilidad institucional muy alta y con una visibilidad también política muy alta, y a los que se le exige una altísima ejemplaridad. Entonces, claro, que te señalen, solamente el hecho ya de señalarte, ya te deja ante la sociedad como un potencial digamos que delincuente o corrupto, por lo tanto, claro, y 10 años después, claro. 10 años después estamos con estas cosas. Hay una frase que dice que la justicia, cuando no es rápida, cuando es lenta, no es justicia, pero la injusticia, cuando es lenta, es doble injusticia. Y ahora estamos en este caso, es una doble injusticia, porque, claro, el que detengan al alcalde de la tercera ciudad de Galicia es algo muy mediático, es algo que, yo me acuerdo cuando fue esa noticia, salió en toda España. Es decir, llevar detenido al alcalde de la tercera ciudad de Galicia sin unas pruebas concluyentes y claras, sin saber a qué se le acusa, aún hoy no lo sabe, es decir, no hay nada justificado, es muy doloroso. También os digo una cosa, aquí yo tengo que quitarme el sombrero delante de esta persona, del exalcalde de Orense, porque las espaldas y el aguante que tuvo este señor durante estos 10 años son dignos de admirar. Yo no sé si sería capaz de aguantar esa presión social de decir, oye, es que estás imputado durante 10 años hasta que otra persona diga, lo tuyo se acabó. En fin, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y entramos ya de lleno en otros asuntos que tienen que ver sobre todo con la situación social de muchas familias aquí en Ourense y de los problemas que tienen algunas entidades como el Banco de Alimentos para surtir esas necesidades básicas. Volvemos ahora. De nuevo con todos ustedes, estamos en tiempo de análisis de la actualidad con Laureano Bermejo, con Rafa García Losada y también con Francisco Novoa en este martes 27. Introducimos otro asunto. En la portada leemos la donación del Banco de Alimentos se desploma precisamente por la subida de los precios.
La inflación, añade el subtítulo, ha provocado una caída del 60% en las entregas de productos de primera necesidad que se distribuyen. Atención, y llamaba también la atención antes cuando el programa arrancaba, que a mí me parece una cifra muy importante de personas que necesitan ese tipo de recursos para solventar las necesidades tan básicas como es el alimento. 6.500 ourensanos, de los cuales 1.170 son niños. Y hay una declaración hoy también en el periódico de Ángel Feijóo, que es el delegado diocesano de Cáritas y bueno, es el párroco también de Santa Eufemia, una parroquia que está recogiendo alimentos, y pone la siguiente frase: estamos alarmados, las colas del hambre se han duplicado desde julio. Venezolanos, cubanos y ourensanos acuden a la iglesia de Santa Eufemia, una iglesia, por cierto, muy céntrica. Laureano, Rafa y Paco, os escuchamos. Empezamos por ti, venga, Rafa. Bueno, yo pienso que es significativo, ¿no? El aumento, la crisis está calando más, la guerra. Yo creo que la única solución ya es que se termine, porque está subiendo los precios, básicamente todo en función de eso. El gobierno nos cuenta que la crisis es dura, que suben los precios, que la inflación, pero claro, todo eso, esta crisis nos empobrece a todos. Pero está claro que empobrece más a unos que a otros, no cabe la menor duda, ¿no? A todos sí, pero a unos más. Y como nos va empobreciendo a todos, cada vez resulta más difícil a familias que a lo mejor estaban en ese límite de puedo ayudar, pero ahora ya estoy yo casi en el límite de que poco más que de lo que hacía, entonces aumenta el déficit de aportación al Banco de Alimentos, el de donaciones a Cáritas y a todas estas organizaciones que dan las tarjetas para ir al súper y tal. Y claro, eso se nota, al no tener esa facilidad, ya van todos al Banco de Alimentos, aumentan las colas y no hay suficiente donación. Pero es que la crisis es más profunda de lo que parece y afecta a mucha más gente de la que en realidad nos parece que afecta. Está empobreciéndonos, pero a todos, y hay muchos que estaban en ese rango de estoy y puedo ayudar a estoy y me mantengo, y ya ayudar me cuesta mucho más trabajo. De acuerdo. Paco. Sí, llamar a la sensibilidad, yo creo que se puede hacer más. Seguramente no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, pero se puede hacer más ante una situación como la que tenemos. Creo que las parroquias, en este caso un sacerdote orensano, Ángel Feijóo Mirón, que está de alguna manera dirigiendo esta misión desde una iglesia de Santa Eufemia que ya se citó aquí, pues no será suficiente para hacer llegar el mensaje a todos los ciudadanos que puedan hacer algo, que podamos hacer algo para contribuir a que la gente no lo pase tan mal, que lo pase lo menos mal posible, porque la crisis sí que está ahí, hay consecuencias que vienen pues, debidas a otras cosas, el miedo, el temor a lo que puede venir, la falta de empleo. Y luego, bueno, pues es a veces la poca sensibilidad que tenemos las personas en situaciones como la que estamos pasando en este momento con carácter general. Cuando se habla de niños, cuando se habla de personas mayores, pero sobre todo de niños que no tienen a lo mejor para alimentarse adecuadamente cada día, es de reflexión. Y creo que eso hay que hacerlo llegar a la gente. A veces hay gente que a lo mejor no se entera de que eso es una necesidad y que es lo prioritario en este momento para echar una mano. Porque esas situaciones se suelen ocultar a veces en los hogares. Nadie dice necesito del banco de alimentos para poderle darle de comer a mis hijos. Es decir, ese tipo de situaciones yo creo que siempre están ocultas. Sí. Ahí y no se quieren, o sea, como si no existieran. Y lo que no se enseña pues es que no existe, pero está claro que el hecho cierto es eso, son los datos de las más de 6.500 personas que lo necesitan y son los datos de quien está a pie de obra que dicen que no hay alimentos suficientes, porque claro, la gente lo que decía un poco también Rafa, es decir, al final tú decías, bueno, pues oye, puedo tener un excedente pues de arroz, pues de fruta, pues una pasta o lo que sea y puedo donarla al banco de alimentos, pero ahora claro, como están subiendo tanto los precios, a lo mejor muchas familias ya no tienen ese excedente para donar y ese excedente se lo quedan ellas para evitar precisamente problemas. Yo quería añadir que esto es cuestión de sensibilidades, es decir, no solo las parroquias, no solo acaso es la que tiene que encargarse, se encargan de organizar, de recoger y distribuir.
pero todos los ciudadanos tenemos que oír este mensaje. Sí, que si hay gente que lo está pasando mal y hay sitios que se encargan de administrar esos alimentos que se entregan, que no se pierden, que van para un fin muy concreto y de mucha necesidad, creo que va a ser decisivo para nuestra ciudad y para la sociedad en general, porque esto no acaba más que de empezar. Laureano. Pues en este caso estamos viendo que el Banco de Alimentos, Cáritas, están actuando como termómetro de cómo va realmente la economía. Es decir, si ellos notan que hay un incremento de gente solicitando alimentos básicos para sobrevivir, si ellos notan que hay una disminución de aportaciones a este Banco de Alimentos o de materia prima a Cáritas, porque Cáritas no solo distribuye comida, distribuye ropa, incluso hace aportaciones económicas o ayudas económicas cuando la gente no llega por una cantidad pequeña a final de mes para pagar algunos recibos. Si ellos notan eso, es un testeo de lo que está ocurriendo en la sociedad. Y lo que estamos viendo es que esta inflación, esta subida de precios en las materias primas, cosa de la luz, el combustible, pues hace que las familias destinen más dinero a esos servicios y contrarresten, de alguna manera, ese sobrante de comida que antes se entregaba. Esta noticia yo creo que debemos tenerla más en consideración a lo largo del tiempo, no solo en épocas concretas, sino que deberíamos alertar a la población de que hay que hacer un esfuerzo por ayudar a gente que no tiene nada. Y yo estoy seguro que Feijóo Mirón, que es una persona que yo admiro mucho por la labor altruista que hace desde hace muchísimo tiempo, yo creo que ya lo tiene contemplado. Pero sí lo animaría, por ejemplo, pongo un caso que yo haría. Yo, por ejemplo, si voy al supermercado y veo el típico carrito que tienen a veces a la salida de la línea de cajas, pues a mí poner una caja de 6 cartones de leche no me significa nada, o poner 2 kilos de macarrones o 2 kilos de arroz o de azúcar, estos alimentos perecederos o no perecederos que ellos demandan. Sin embargo, el desplazarme a lo mejor a Cáritas y llevarle eso, a lo mejor ya no lo hago. Entonces, yo les animaría a poner más puntos de recogida de alimentos y en un momento puntual a la salida de la compra, pues eso incrementaría a lo mejor su fuente de alimentos para repartir luego. Porque tal y como veo la noticia, estaban demandando cosas tan básicas como la leche. Y hay que pensar lo que dice aquí, 1.170 niños, que no estamos hablando, son muchos niños que están necesitando de estas cosas. Bueno, otro asunto quiero plantear, la famosa Ourense, capital termal y provincia termal y todas estas cuestiones. La Cumbre Mundial y Termatalia sitúan a Ourense como el gran referente termal. Pregunto a nuestros invitados hoy, empiezo por Paco, si estamos moviéndonos todavía y permanentemente en los planos teóricos, o ves en la cuestión termal evidencias o situaciones que nos lleven a ser en ese sentido más optimistas, o solamente somos ahí, pues tenemos referentes de estudio, de divulgación, de análisis, pero que no casa con la realidad de las instalaciones termales de la ciudad y de la provincia. ¿Qué opinas? Has dicho bien, yo creo que nos estamos moviendo todavía en unos parámetros teóricos. No quiere decirse que no se estén haciendo cosas, pero es insuficiente. Creo que hay que dar un paso adelante y convertirlo en la realidad. Tenemos el producto, tenemos la situación y lo que tenemos es que empezar desde quien le corresponda, que han de ser las instituciones, las que muevan y promuevan que eso se vaya poco a poco convirtiendo en una realidad. Eso influye también en la riqueza de una ciudad, en la buena calidad de vida de una ciudad y, por supuesto, muchas de las miserias que acabamos de citar hace unos ratos no serían tantas si tuviésemos unos ingresos, una ciudad con, pues yo creo que con una vida económica un poquito mejorable. Rafa. Bueno, yo creo que este tema es un tema del que le llevamos dado muchas vueltas, ¿no? La ciudad es una ciudad termal. Bueno, pues es una ciudad termal. Obviamente es una ciudad termal porque tenemos posibilidades de serlo. Tenemos el recurso. El recurso lo tenemos. Ahora, la explotación de ese recurso, además de ir muy lenta, no va.
incluso cosas que teníamos hechas, como las de las Burgas, la terma de las Burgas, que debería ser el referente para la capital, porque todo el mundo pasa por ahí, la ve y se sorprendía a ver gente en medio de un pleno invierno, en medio de la ciudad, en una piscina descubierta. Quiero decirte que hay dejadez por parte de la administración, aunque quieren promocionar, que yo veo estupendo, y me parece muy bien que sea el centro del simposio de Termatalia y toda esta historia. Me parece estupendo porque trae gente, promociona la ciudad, pero creo que estamos un poquito lejos de lo que vendemos. Ya decía el otro, de hay que serlo, pero también hay que parecerlo, porque si no lo parecemos... Parecerlo y serlo. Claro, si non se fala non existe, non? E entón temos ese problema, non? Eu penso que a cidade está deixada na mão de Dios nese senso, que deberíamos de tomar posicións e avanzar, como dices tú, non? Tomar unas directivas. Fíjate, hay un ejemplo en el periódico. A Chavasqueira aspira a empezar. Claro, ¿cuánto tiempo leva? La obra de reconstrucción. A empezar una instalación que fue Pasto de las Llamas en abril, yo no sé si del 18 o del 19. Mucho tiempo. Y estamos finalizando septiembre del 2022 y estamos diciendo a ver si empezamos. En el 2023. No es bueno poner ejemplos, pero a veces es necesario. A mí, decir, esto revela también que la propia administración que pontifica y pondera los valores y los recursos y tal, cuando tiene un problema como este, que es un incendio en una dotación pública, pero en un régimen de concesión, estamos 4 años después, esperando todavía a ver si empieza. Tenemos un tema en Rivadavia, que no siendo un sitio termal como el de Orense, el gran provecho que le están quitando a sus aguas en aquella zona. Es bonito ver, en verano sobre todo, la cantidad de gente que acude allí, que se queda en las residencias o en los hoteles que hay en la zona, que están creando una riqueza que no tenían, porque tampoco Rivadavia tiene, desgraciadamente, salvo el vino, otras cosas que le puedan ayudar. Pues eso es lo que tenemos que tomar como ejemplo. Tengo un ejemplo que toca muy cerca de mi tierra, que es Baños de Morgas. Ha sido durante mucho tiempo un potencial que está cayendo, que pasas por allí y es que casi te da pena ver a 2 personas sentadas en la puerta de aquel balneario, pero que no ves gente en el balneario, que no ves gente en los pequeños hoteles o pequeñas casas de alquiler que se tenían antes, con gente que se echaba allí pues medio verano o medio invierno o simplemente una semana. No solo no potenciamos lo que está funcionando, que sí que hay que reconocer que es algo que está vivo, sino que dejamos caer otras cosas que fueron en su momento ciertamente importantes y que se están dejando de mano. Y eso afecta a la provincia, y eso afecta a la riqueza de esta provincia. También a Orense, porque es muy grande y tiene un producto de turismo muy importante, pero date una vuelta por el lado del Barbaña, recorres una vez o dos en la zona esa y la gente te está preguntando dónde quedan las termas. Pues bueno, ya sabemos dónde quedan y hay una señalización, pero ¿y qué pasaría si hay gente dispuesta a estar por allí orientando a la gente que llega a Orense y que pregunta y que quiere tener servicios? Yo no sé si en la servicio de información del ayuntamiento hay gente suficiente para poder enseñar a la gente que nos visita esa zona termal que a veces es difícil de encontrar, porque la situación es que empieza el río y las termas están en la otra esquina. Tenemos que hacer algo para vender lo que tenemos, para ofrecer lo que tenemos, que no es Pero lo importante sería que funcionaran, para poder hacer eso que dices tú, porque lo que no podemos es tener gente que diga, tenemos unos guías estupendos, una zona magnífica, pero está todo cerrado, me doy el paseo por la nada. También. Laureano. Vale. Esta semana es una semana importante en Orense en cuanto, primero tenemos el Congreso Internacional de Termalismo, que es una cosa totalmente distinta a lo que es Termatalia, que las dos se compaginan muy bien y casan perfectamente.
El Congreso nos toca porque se hace cada año en un sitio distinto. El año pasado me parece que fue en Barcelona, este año nos tocaba en Orense, y es bueno que haya esos debates, esos encuentros, porque el termalismo es mucho más que agua termal. A veces es incluso que haya reuniones entre distintos complejos hoteleros para ver si realmente compensa o no compensa implantarse en una zona. Es bueno que también hablan los médicos, es bueno que haya cataciones o catas de agua, etcétera, etcétera. Y pues está Termatalia. Termatalia que deberíamos potenciarla más, teniendo en cuenta que Orense vendemos de cara al exterior, que es una de las ciudades y provincias donde más aguas termales tenemos de toda España. Ahora, entonces, el nombre lo tenemos, los congresos los tenemos, las ferias las tenemos, lo que nos falta es la realidad. Que se ponga a funcionar. O sea, nos falta todo. Claro, porque lo que no podemos pretender es arreglar a Chavasqueira, que lleva todos los años que decís que lleva cerrada, y esperar que al día siguiente se llene. Al día siguiente no se va a llenar, ni al siguiente tampoco. Ustedes imagínense que en Arabia Saudí, se me acaba de ocurrir, en Arabia Saudí haya una feria dedicada al petróleo, un congreso dedicado al petróleo y se diga Arabia Saudí, pues no sé, la despensa del petróleo de todo el mundo. Y que el petróleo esté donde tiene que estar, pero sin explotar. Pues a lo mejor tenemos ese problema aquí. O sea, no parece muy razonable, como tampoco parece muy razonable que, siempre lo decimos aquí, Ourense, desde que la tierra es tierra, tiene ese recurso, y que han pasado miles y miles de años y todavía estamos discutiendo si lo que tenemos lo podemos utilizar. Pero bueno, forma parte también un poco de nuestra idiosincrasia. Nos vamos. Sí, Paco. Aquí que está Laureano representando no representando, pero pertenece al gobierno de la localidad, es impulsar más el tema del termalismo desde la administración. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo importante, no solo tener la ventanita allí en la Cruz Roja donde está, sino poner gente a disposición para que la gente que venga se vaya allí, conozca las termas, porque tiene mucho que enseñar y mucho que aprovechar. Que nos vamos. Laureano, ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Rafa. A vosotros. Y gracias, Paco. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Será hasta mañana. Volvemos para comentar un poquito las noticias. A disfrutar, amigos.